Hoy vamos a comenzar por un titular del País que es sobre India y China. Portada, ¿no? Sí, en la portada aparece en titulares: India y China, últimos obstáculos para un pacto en la cumbre del clima. Hoy se presenta el acuerdo que han negociado 195 países para limitar la contaminación. Continúa la información en la página 8 del mismo periódico. Dice: el pulso de los países desarrollados con India y China marca el final de la cumbre de París. Fabius, que dirige las negociaciones, augura un acuerdo contra el cambio climático. En la parte baja del periódico, Barack Obama y Xi Jinping en contacto. El tema, lo advierto ya, el tema elegido para inaugurar este día, la sesión de radio de este día, es un tema extremadamente polémico. Hay asuntos, por ejemplo, asuntos que estudia la ciencia, algunos los resuelve en el sentido no ideológico, como suelen ser los asuntos de la física, pero hay otros asuntos que, aunque la ciencia parece marchar en un sentido, no llegan a ser verdades científicas y no traspasan el umbral de las hipótesis o de las verosimilitudes. Por ejemplo, el origen de la raza humana, si procede o no de los grandes simios, la teoría de Darwin, pues es una teoría, para mí, completamente convincente. Sin embargo, hay muchísimos científicos y pensamientos también religiosos que se oponen a esta teoría de la evolución darwinista y combinada, claro, que es el neodarwinismo. Pero igual sucede, o peor aún, porque todavía en el tema de la creación de la humanidad, el nacimiento, la teoría evolutiva, tiene muchísimo menos disensiones, menos combate y sobre todo es mucho más pacífica la discusión que cuando se trata del calentamiento de la Tierra, de la atmósfera o del clima. Este es un tema que está contaminado por las ideologías por una razón muy sencilla, porque allí donde la igualdad sufre, aparece la ideología enseguida para corregir por esperanzas futuras o milenarias las desigualdades del presente. Uno de ellos es el clima. Como unos países ricos son los que más contaminan, eso es evidente, una cosa es la contaminación, otra cosa es que eso sea la causa del calentamiento del planeta, esa es otra cuestión. Pero en fin, como son los países más ricos, los más industrializados, los que hasta ahora son acusados de haber causado el deterioro del medio ambiente, indispensable para una vida buena en el planeta Tierra, pues los nuevos emergentes, entre los que destaca, por ejemplo, India y China, pues no quieren cargar con las mismas prohibiciones de contaminación atmosférica que Estados Unidos o Japón o Europa. Porque dicen, como vosotros lleváis 200 años contaminando con la industria del carbón primero y luego la del petróleo, nosotros acabamos de empezar, no es justo que nos pongáis las mismas prohibiciones a ambos. Tenemos que tener compensaciones, otro rasero. ¿Por qué? Porque es un tema que afecta a la igualdad. Y hay problemas donde se apela a la igualdad, es indefectible la división ideológica. Hecha con este preámbulo, le doy la palabra a nuestro amigo del Reino Unido, Hilario, para que nos diga cómo se ve el tema de la cumbre de París desde el centro de Inglaterra. Este es un tema que preocupa muchísimo aquí en el Reino Unido. Ahora mismo está hablando Laurent Fabius, creo que se llama, es el ministro. Sí, Laurent Fabius, que lo repito aquí, porque lo conozco personalmente, y un hombre simpático y listo, muy ambicioso. Pretendió ser presidente de la República, secretario general del Partido Socialista francés, y es un hombre amable, educado, fino. Pues se nota, porque está hablando ahora mismo en directo, he estado mirando justo antes de la conexión, la rueda de prensa que está dando, se nota que es un hombre que mide muy bien sus palabras, sí. que sabe controlar sus tiempos, está revelando la información que quiere dar muy poco a poco, empezando pues como tiene que hacer, ¿no? Pues dando las gracias a las personas involucradas y se le nota, hay un tono de que es una persona pues que está bastante contento con lo que quiere decir, pero está como dándole vueltas, como enseñando el regalo sin entregarlo todavía. Sí, sin desenvolverlo, el paquete. Eso es. Se le nota que una persona que es ambicioso, pero que quiere pasar a la historia por hacer algo interesante y esto le está facilitando esa oportunidad, pienso. Está hablando de una manera con mucha seguridad, con mucha confianza. Me alegro mucho de que hayas percibido a través de la televisión lo que yo te digo por mi conocimiento personal del personaje.
Sí, su manera de hablar en francés es muy buena. pausada, Sí, muy sí. bien pronunciada. Por cierto, conté con su apoyo cuando la Junta Democrática de España. Ah, interesante. No, Se no, nota sí, sí. que una persona que tiene bastante que decir. Y se está comentando aquí, pues, que se está llegando a unos acuerdos un poquito mejores que lo que se esperaba, porque tras el desastre auténtico de los pasados encuentros y acuerdos que realmente no comprometían a nada, la situación, el status quo ha cambiado totalmente y parece que hay negociaciones y que hay intención de cambiar las cosas. Claro, siempre se puede pensar que sería más interesante, más concreción, y hasta que no leamos exactamente el documento no podemos decir nada, pero Sabes que ha parece. retrasado 24 horas, ¿no? La publicación del texto. Sí, claro, efectivamente, porque parece ser que quieren que esto sea un éxito. Sí. Hay una intención muy clara de que esto no sea un Kioto más, quieren que esto pase a la historia como realmente un paso importante, porque es que el cambio ha sido importantísimo. Ya no son los países europeos ni Estados Unidos solamente los que tienen algo que decir. Aquí el problema más grande ha sido, por supuesto, India y China, Sí, que no han tenido su revolución industrial claro. antiguamente, lo están teniendo ahora, y Ahora, claro, ahora ellos reclaman con un poquito de razón quizás que claro, que Europa ya tuvo su oportunidad y que ahora les toca un poco a ellos. Entonces se percibe desde el Reino Unido de que vamos a tener que claudicar en algunas cosas, vamos a tener que negociar y vamos a tener que haber un poquito de consenso, esa palabra que tanto le gusta a usted, don uy, Antonio. uy, qué horror. Lo digo con ironía. Sí, sí, lo sé, hombre. El motivo por el que Fabius ha retrasado un día la publicación del texto ha comprobado que todavía seguían existiendo muy importantes discrepancias en temas de financiación. Y eso es lo que ha retrasado 24 horas. Y no sé si tú al escucharlo ya se han superado esas dificultades o en parte o no. Están ahora mismo tratándolo. Yo no he escuchado que se haya llegado a un acuerdo todavía, porque claro, el problema está en que los países emergentes están dispuestos a hacer un sacrificio, pero Sí. siempre que sea contrarrestado con una recompensa de algún tipo por parte de Europa y de los Estados Unidos. Y ahí es donde está un poco Yo creo que es más la China, pinza, ¿no? yo creo que es más difícil el acuerdo con China que con la India. El presidente Obama habló ayer, publica la prensa hoy, con Xi Jinping por teléfono y según lo que ha informado la Casa Blanca, están de acuerdo ambos presidentes en que se debe cerrar un acuerdo climático ambicioso. Pero bueno, como no está definido, están de acuerdo en que se debe cerrar un acuerdo climático ambicioso. Pero si no se define en qué consiste la ambición, pues es una palabra. John Kerry, que como sabe todo el mundo es el secretario de Estado de la presidencia de Obama, se fue a París y lleva en París más días de la cumbre, en más tiempo. Y en el jueves al viernes, en una de las reuniones que tuvo con Kerry, intervino para instar a que se cierre el pacto hoy, según fuentes de la negociación, que la vinculación legal era el obstáculo para que su país pueda. Bueno, este es el tema, lo conocéis tú, supongo que lo conocerás. Yo lo adelanté el otro día, y es que Estados Unidos no puede firmar el acuerdo porque está prohibido que firme acuerdos internacionales convertirlos en leyes de obligatorio cumplimiento interior. Y para que sea efectivo el acuerdo al que se llegue en Estados Unidos, previamente Estados Unidos no puede aplicar, como en España o en Francia, directamente el acuerdo en virtud de tratados internacionales, sino que ese mismo texto tendría que ser objeto de una ley interior. Y luego ya, claro, pueden firmarlo porque está la ley interior. Este es uno de los obstáculos legales más importantes. Obstáculos se están encontrando, por supuesto, pero hay un ambiente De bastante superación, sí, de sí. optimismo. Se está diciendo, por lo que yo observo y por lo que estoy leyendo, es un poco una sensación como de hemos llegado hasta aquí, podemos hacerlo, ¿por qué no vamos a ser un poquito más ambiciosos? ¿Por qué no podemos hacerlo un poquito más? Y realmente eso es muy interesante. Sí. Parece ser que el texto ya ha concluido. Estoy mirando las últimas Sí. actualizaciones y parece ser que se va a facilitar cuando termine el discurso. O sea, Entonces que ya que hay acuerdo. ya hay acuerdo. Sí. Sí. Así que Bueno. eso son muy buenas noticias y sobre todo ese ambiente de optimismo que está muy en contraposición un poco al ambiente que hemos estado observando en los últimos meses, incluso años, de mucha decepción, de mucho cinismo, de falta de ilusión por proyectos que unan a la Yo comunidad creo internacional. hay unas leyes psicológicas de equilibrio
muy poco estudiadas, pero que son reales. Y en un momento como vivió Francia, con los atentados, que en París se reúnan los representantes de 190 países, esa voluntad que tú notas de optimismo, de llegar a un resultado, creo también que influye en esa voluntad la tristeza, la impotencia ante los atentados del ISIS o del Daesh. Eso se produce en lo que se llama ley de las compensaciones psicológicas, que actúa en el inconsciente, no se dan ni cuenta, pero es tan dramático la impotencia que tiene Occidente, los países desarrollados, para combatir el terrorismo procedente del yihadismo. Eso se compensa con un optimismo exagerado en otros aspectos. Y esto yo explico que el optimismo que rodea a la cumbre climática se debe en parte a que está en París y segundo en que está tan cercano el pesimismo, la angustia y la falta de confianza en el futuro que produce el terrorismo. El texto que tú estás viendo, el optimismo de Fabius, que lo está presentando, que ya está aprobado, la única duda es el grado de la ambición a la que hayan llegado. Yo creo que lo que se proponían era el objetivo de los 2 grados, que fue el umbral fijado por, dicho entre comillas, la ciencia. Un punto crítico por debajo del cual prácticamente la batalla climática estaría perdida, y que esos 2 puntos podría ser el comienzo de una nueva era para combatir el deterioro atmosférico, aunque ya digo siempre que el calentamiento de la Tierra es una cuestión que la que se está afrontando, pero muy ideológica, y en cambio lo que es indiscutible es el combate contra la contaminación, la polución y el aire irrespirable que afecta a poblaciones urbanas muy numerosas del mundo entero. Yo coincido con lo que ha dicho don Antonio. Es más, yo diría que incluso ideológico es un tema religioso. Pues yo diría que eso lo inventó Tierno. Pues no lo digo. Pues yo digo y afirmo que es un tema decirlo. Más que ideológico, es religioso, es una bioideología, la ecología, esta religión verde que está de moda. Lo que nunca se cuenta es que dentro del panel internacional de cambio climático ha habido científicos que han salido de él, como el señor Gray, por ejemplo, que lleva años denunciando y los medios de comunicación lo ocultan, que es absolutamente corrupto, que los que forman parte del panel del cambio climático son científicos nombrados a dedo por los gobiernos y que detrás lo que hay es una intención de fomentar las restricciones económicas a la libre economía de mercado. Y en el fondo, China, India tienen razón, claro que tienen razón. ¿Qué es esto de comprarles su parón económico? Que es en el fondo lo que se está negociando. Yo es que estoy en contra, yo espero que hayan fracasado. Una cuestión, don Antonio, es una herramienta que es muy útil, igual que hablábamos antes de que Internet puede ser una herramienta para el mal, pues también puede ser una herramienta para el bien, por supuesto. Y una herramienta que quizá no mucha gente utiliza correctamente. Hay en Internet, en Google, me parece que se llama académico en español, en inglés se llama scholar. Básicamente puedes poner cualquier tema y te puedes buscar los últimos artículos en revistas científicas, pues la información más real. Porque lo que no podemos es buscar información en periódicos normales, porque claro, hay garantizado que va a estar influido por cuestiones ideológicas. Ahora, la literatura científica puede ser que haya algún tipo de sesgo, pero el sesgo no va a ser tan fácil que se nos cuele. Entonces estoy mirando aquí en esta página que tú pones un tema y entonces te sacan los últimos artículos, los más importantes, pero científicos, y estoy mirando y los 2 artículos últimos que se han citado más veces, uno es 2.700 veces y el otro 2.300 veces, pues los 2 abogan por cosas totalmente diferentes. O sea que pues, se nota que está todo muy dividido y es que es un problema muy complejo. Claro, por eso yo decía que incluso más que ideológico es religioso. En Alemania, por ejemplo, esto se ve muy bien. La religión verde ha calado perfectamente entre toda la población. Ahora hay un terror tremendo a la contaminación, pero a todo lo verde. Basta con ponerle a una comida la etiqueta bio o eco, que ya le puedes subir el precio y tendrás filas de creyentes que van a comprarlo. Recordad el caso del E. coli en Alemania, que costó varias decenas de muertos. Bueno, pues el origen
origen no estaba en los pepinos españoles, sino que estaba en granjas ecológicas de brotes de soja. Es decir, yo creo que al final todo esto de la religión verde, que viene a sustituir en parte la ideología socialista, después del muro de Berlín, pues tenemos la ideología de género, tenemos la ecología, tenemos las bioideologías de la salud, pues al final lo que vienen es a conformar grupos mascota de determinadas formaciones y que además decir que no crees en el cambio climático te excluye automáticamente del consenso. El pensamiento único ha impuesto que todos tenemos que decir que la culpa de que el CO2, por cierto, no produzca el efecto invernadero a pesar de lo que afirman, es culpa del hombre, cuando calentamientos globales ha habido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Es más, los científicos rusos a día de hoy siguen sosteniendo que va a haber un enfriamiento. Entonces, yo creo que detrás hay mucho negocio de la ONU, mucho negocio de los gobiernos y mucha intención de restringir económicamente a los países emergentes y quizá también a las primeras potencias. Pero hay una cuestión añadida, como las televisiones y los comunicados de los gobiernos hoy llegan a todo el mundo, incluso a los analfabetos. Hay poblaciones enteras como Filipinas, por ejemplo, que está sufriendo más que nunca, de los antecedentes históricos, los daños que le produce allí las mareas y los vientos, los tifones, y hay comentarios en El País hoy, en la misma página que trata de la cumbre de París, un apartado para hablar de Filipinas, con el título Entre el carbón y los tifones. Y lo que viene a decir realmente es que si el objetivo debe ser, según dicen las ONG, reducir el calentamiento a 1,5 grados, dicen los filipinos que 3 o 4 grados supone la muerte para los filipinos. Claro. Y le dicen, o cambiamos el sistema o afrontamos la muerte. Denuncia Arances, del movimiento filipino para la justicia climática. Y hoy lo que se espera, que antes he dicho, es que el objetivo que se han fijado es el 2, lo cual es más ambicioso, pero como tú dices, esto es un tema fundamentalmente ideológico. Ha salido aquí, don Antonio, ya una declaración de François Hollande. Sí. Y traduzco así directamente. Dice, el acuerdo no será perfecto para todos, especialmente si cada uno lo lee con su propio interés, Claro. desde su punto de sus intereses. No seremos juzgados por una frase o una palabra, pero sobre el texto en su conjunto. No seremos juzgados por una palabra, Sí. sino por un acto o por los actos. Eso es lo que dice François Hollande. ¿Qué grados ha alcanzado? ¿El 2, el 1,5? Parece ser que ha habido una combinación de los dos. O sea, nada. Depende de las áreas. O sea, me han hecho feliz, no han alcanzado nada. 1,5 o en otro caso 2. Yo intento ser un poquito menos cínico, pero la verdad es que las palabras de Hollande es, como siempre, pues un poco no tan malas como las de Pedro Sánchez, que ayer me reía muchísimo escuchándole, don Antonio, su programa. Son atrasados mentales, hombre. Es como hablar y no decir nada. Nada. Es como Cantinflas. Pero gracias. cuando hablan y no dicen nada es porque no les ha salido. Es decir, la declaración de Hollande se entiende perfectamente. Hemos firmado un papel para decir que hemos llegado a un acuerdo y va a estar más vacío que un programa electoral de cualquier partido español. Ya verán. Bueno, vamos a ver. De todas formas, yo vuelvo a decirlo, que si yo tuviera conocimientos científicos me pronunciaría. Pero yo no sé si esto es debido al Sol, a los ciclos, a la rotación de los ejes magnéticos de la Tierra, no lo sé. Pero, don Antonio, no lo sé, como no lo sé, no me pronuncio. Pero es que hay científicos que llevan muchísimo tiempo ¿Y por qué creer a uno más que a otro? No, es que directamente se oculta. De hecho, hubo hace unos años un escándalo cuando se interceptaron, tipo Wikileaks, correos electrónicos del panel del cambio climático, donde se demostraba que habían falsificado los paneles. Se llamó Climagate, y aquello lo tapó absolutamente todos los medios de comunicación. Porque hay miles y miles de millones en juego. Consenso sobre esta Porque hay miles de millones en juego. Entonces es natural que haya mentiras, trampas, deformaciones. Lo que yo digo es muy sencillo. Yo no tengo conocimientos científicos propios para decir que el calentamiento es debido a la acción humana o no, o es el sistema solar donde estamos que produce esos cambios en la Tierra. Pero prescindiendo de ello, no entro porque no sé. Sí sé que la atmósfera, la polución es irrespirable y produce enfermedades y incomodidades gravísimas. Y con combatir eso yo me di por contento.
Añade lo que tú creas oportuno ahora, Hilario. Sí. Bueno, aquí desde luego lo que sí se comprende y se está viendo es que el clima está haciendo estragos en el Reino Unido. Ahora mismo estamos teniendo problemas grandísimos de inundaciones en el noroeste de Inglaterra, la zona de Cumbria, la región de los lagos, está completamente anegada y hay una sensación de que puede haber una relación directa entre esto. Bueno, en los últimos 15 años ha pasado como 3 o 4 veces. ¿Y Pero también el viento o solo la lluvia? principalmente la lluvia, principalmente que los ríos se salen de sus cauces Sí, porque el volumen no hay manera de de controlarlo, encauzarlo. pero, Firmeza, pero luchan hasta el carácter, último momento. y solo fueron vencidos en la India porque Gandhi encontró la horma del zapato, que era la contraria a la lucha, que era darle una lección moral a los ingleses. Este tema lo conozco muy bien, lo he estudiado muchísimo y mucho tiempo. La gente, la mayoría cree que la victoria de Gandhi por la resistencia pasiva, por los boicots a la manufactura de las telas de Manchester inglesas, y no es verdad. Lo que de verdad está probado en los mejores análisis de aquellos años fue que Gandhi consiguió impresionar a los ingleses porque los hindúes, no me acuerdo ahora la palabra, tenían el mismo sentido de gentleman que los ingleses. Y cuando lo vieron los ingleses se agotó su capacidad de enfrentarse. No recuerdo la palabra india, pero es algo alucinante de bonito y de extraño, de Sí. ver cómo aquel pueblo supo responderle a los ingleses con algo que el inglés admira, no solo de las clases altas, los lores, sino todo el pueblo, que es el gentleman. Aquí hay dos aspectos muy interesantes y que yo valoro mucho de la sociedad británica, o tres podemos decir. Uno es la sinceridad, son sinceros, dicen Ay, lo que claro. piensan y si a alguien no le gusta, porque no le Y guste. aunque les perjudique. Es que claro, es que a veces decir la verdad te va a perjudicar a corto plazo, eso seguro, o es posible, pero desde luego eso lo llevan muy a rajatabla. La otra cosa que es muy interesante es su sentido del humor. Son capaces de reírse de ellos y de todos Sí, porque forma parte de su cultura. Y por último lugar, el no tirar nunca la toalla, el estoy de acuerdo contigo. no aceptar que una persona pueda ir a pisotearles y ellos quedarse quietos. Ellos van a luchar hasta el último momento. Aunque crean que lo tienen perdido, ese aspecto lo llevan muy a gala. Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco. Esta última intervención me ha encantado, que es verdad, ha hecho una síntesis de los principales caracteres de la raza anglosajona de Inglaterra y de Gran Bretaña. Más de Inglaterra que de Gran Bretaña, porque los Sí, escoceses es otro tipo de obstinación distinta del inglés. sí, Pero en fin, efectivamente.